Buenas tardes, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a uno de mis profesionales de la red que más ganas tenía de entrevistar. Que además le he conocido casi desde sus comienzos y es realmente una historia muy, muy entrañable. Es Javier Lorente. Javier es natural de Ribaforada, Navarra. Estudió Administración de Sistemas Informáticos y, como él dice, no tiene el título, pero por diversas razones se tuvo que poner a trabajar de electricista. Yo recuerdo que a mí me contó que estaba instalando antenas cuando le conocí, literalmente subiéndote por los edificios. Como dices tú, lo hacías para que tu madre creyera que tenías un trabajo de verdad, pero por Sí, la noche hacías lo que realmente te gustaba y lo que realmente veías que eras bueno, que era SEO. Y hablamos correcto, de los primeros tiempos del SEO, hablamos del 2005, 2006, 2007, ¿verdad? correcto. ¿Cómo era eso de trabajar de SEO de noche, Javier? Bueno, realmente entonces apenas había documentación y pues, los que estábamos un poco en el mundillo, pues sí que hicimos foros y grupitos y demás, me acuerdo, incluso en IRC, y era todo pues prácticamente autodidacta, prueba y error, etcétera. Entonces, básicamente yo me di cuenta del nicho o el sector que existía, porque enseguida, pues nada más tener internet, yo creo que en el año 2001-2002 tuve mi propia página web, de hecho era una página web del pueblo, y enseguida conocí Google y metía el nombre de mi pueblo y salía por los típicos directorios de hoteles en vuelos a, y claro, en mi pueblo no había hoteles y yo decía, pero ¿cómo puede salir esta página si además es mentira? Y empecé un poco a interesarme en cómo podría hacer para que mi página saliese en los resultados de Google. Entonces, yo hacía las páginas entonces en blog de notas. O sea, obviamente, pues enseguida conseguí posicionar mi pueblo, apenas había competencia, era una página centrada exclusivamente en mi pueblo. Y ahí pues ya empezar a dar un poco al coco, bueno, si he conseguido hacer esto con mi pueblo, que obviamente no voy a generar mucho negocio, pero si a lo mejor pongo pues hoteles en Tudela o restaurantes en San Sebastián y consigo posicionar esto puede ser un sector y un nicho y un modelo de negocio, ¿no? Y empecé pues a fantasear un poco con la idea de dedicarme profesionalmente a ello y empecé pues a indagar y aprender, pero claro, sin clientes, sin alguien que con un respaldo económico que te permita pues dejar de tener ingresos, pues obviamente yo no podía dejar de mi trabajo y yo trabajaba de electricista de día y luego estaba aprendiendo SEO hasta que ya pues digamos me fui haciendo un poquito de hueco en el sector, me fueron conociendo empresas, gané Sí, sí. vuestro concurso SEO, eso me dio pues cierta repercusión en medios de comunicación, salí incluso, me acuerdo, a una página en el Diario de Navarra y ya a raíz de allí pues me llamó el CEIN, el Centro de Excelencia e Innovación de Empresas de Navarra, para trabajar ya con ellos y me presentaron varios proyectos y varias empresas y dejé mi trabajo para dedicarme profesionalmente pues desde entonces, que era 2006, una cosa así, hasta hoy. Ujú. A ver, nos has contado un montón de cosas. Tú aprendías, has dicho autodidacta, en realidad en aquella época creo que se aprendía, porque el autodidacta hoy en día tiene vídeos de YouTube, tiene mucho material. En esos tiempos dudo mucho que hubiera, no había No, YouTube, así que imagino que lo que hacías era el viejo método de la prueba y el error, ¿no? sí, Ujú. Porque básicamente sí. también eso hay que decirlo, Sí, que sí. algunos creen que autodidacta es ver vídeos. No, no, no. Era bastante más difícil, ¿no? Sí, es que ni siquiera el propio Google, hoy los que se quejan de que hay poca documentación o que es poco transparente, que estoy de acuerdo, pero es que hace años es que la documentación era inexistente. O sea, no había ayuda para webmasters ni había nada. Incluso Webmaster Tools me parece que es de... Yo no lo conocí cuando empecé, no había Webmaster Tools, que luego ha derivado en Google Search Sí, Console. sí, sí. O sea, que Bueno, todavía trabajamos más a ojo, ni herramientas, vamos, era totalmente prueba y error y a así es ojo. como empezó tu carrera, pero que es una historia yo creo que muy entrañable. El concurso que ganaste era un concurso en el que había que posicionar una palabra en Internet, una palabra de nueva invención que no existía, y tú conseguiste ser el que posicionara tu web, la primera cuando la gente buscaba esa palabra, creo que fue en un tiempo de un mes, ¿verdad? Sí, o tres, un mes, un mes, Un un mes mes, un aproximadamente. mes. Y ganaste, más allá del premio, que creo que dábamos algún premio, no recuerdo, pero dábamos algo.
sobre todo lo que te dio es mucha visibilidad, ¿no? Que la gente vio que eras un profesional del tema, aunque todavía no te dedicabas a ello. Correcto, eso es. Y entonces ahí es cuando dices que ya te empezaron a llamar y tal, y luego has tenido una carrera bastante activa en el mundo del SEO, hasta fuiste a Madrid y trabajaste en Vivo, que era una web de música o de festivales y de, sí, venta de temas entrada, musicales, venta de entradas. Luego trabajaste en Prisa, en el grupo Prisa, en diversas áreas de este grupo. Y finalmente pues fuiste el director de SEO de una agencia muy importante que se llama Hello Media. Es un poco tu trayectoria laboral por cuenta ajena. Pero hace algún tiempo has dado el paso y has decidido ya volver a tus orígenes, digamos, de una persona que aprende por sí misma y que consigue hacer las cosas por sí misma, y has montado una empresa, ¿no? Has montado un proyecto ya, que es con lo que empezaste, porque también, como has dicho, tenías la web de tu pueblo. Yo me acuerdo que tenías también una web de música en aquel tiempo, Norte Joven o algo así, ¿verdad? Correcto. Que eso no llegó a ser un proyecto empresarial, pero bueno, la verdad es que podrías perfectamente haberlo sido. Sí, de hecho yo creo que a lo mejor si hubiese tenido un poco más a mi alrededor, pues un poco más de apoyo en cuanto al mundo del emprendimiento, yo creo que quizá hubiese emprendido antes, pero pues por circunstancias, ¿no? Sobre todo mis padres, era un poco casi lo contrario, ¿no? El típico, yo de niño escuchaba muchísimas veces, fulanito se ha colocado, ¿no? El trabajo ese para toda la vida, de 25, 30, 40 años trabajando en el mismo sitio, y eso era casi a lo que había que aspirar. O sea, no, ya no te digo un funcionario, pero sí, pues 30 años en una fábrica o 30 años en el ayuntamiento del pueblo de al lado, ese tipo de cosas. Entonces, claro, esto choca un poco si tienes alguna vena o alguna pulsión un poco de emprendimiento, de riesgo, de inversión en áreas desconocidas, pues a mí digamos que me frenó. Entonces, la web está que sí que me sirvió, de hecho, para conocer a Charlie, porque salía obviamente bien posicionado para algunos, éramos competidores, y luego acabé trabajando para él y terminé. Charlie es el fundador de En Vivo, lo digo para que no te sitúe, porque no todo el mundo le conoce, aunque le hemos entrevistado, ¿eh? Y claro, pues acabé cerrando incluso la web por eso, por mi, digamos, formación o mi educación en trabaja por cuenta ajena y una nómina segura, vale más pájaro en mano que ciento volando, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que la vena emprendedora la he llevado siempre. También es cierto que yo no cambiaría ahora mismo mucho de mi carrera profesional, porque precisamente el trabajar por cuenta ajena te permite aprender ya no solo de SEO, que también, porque al trabajar, por ejemplo, yo en Hello, pues he podido acceder a clientes que trabajando como freelance es muy difícil. O sea, firmar con una multinacional o proyectos muy grandes es muy difícil siendo un autónomo. Y a la vez, trabajar en una agencia pues te permite conocer muchos sectores, muchas metodologías, muchos departamentos, muchos procesos, tipos de personas. Entonces, desarrollas unas capacidades y unas habilidades que si solo te dedicas a tus proyectos y solo has sido emprendedor, probablemente no las puedas desarrollar nunca. Entonces, ahí, digamos que he aprendido pues, muchas cosas trabajando por cuenta ajena, y ahora digamos que las estoy aplicando. ¿Qué es lo que has montado? Bueno, en primer lugar, estoy montando un directorio de abogados, pero yo sigo haciendo SEO para clientes. Digamos que en lugar de buscar financiación, o por lo menos en esta primera fase, mi forma de verlo es, yo sigo haciendo SEO para clientes como freelance, a través de mi propia empresa, y con los ingresos que me sobran después de pagar la factura, pues voy invirtiéndolos en desarrollo de directorio, tanto de software como contenidos, desarrollo de audiencias, marketing, etcétera. Y como decía, es un directorio de abogados, el modelo está ya bastante trillado, hay unos cuantos competidores, pero sí que es cierto que, digamos, ningún competidor lo está haciendo muy bien en SEO. Entonces, creo que ahí hay un hueco importante. Obviamente, pues si consigues rascar tráfico desde Google, que a medio y largo plazo todos sabemos que es el más rentable, pues quizá tienes una forma de competir, ¿no?, con quien está comprando ese tráfico. Y luego, pues aplicando, hay un problema en el sector, que es la cualificación de leads, ¿no? Todavía hay muchísimas personas que se piensan que la abogacía es
es un servicio o barato o incluso gratuito. De hecho, yo me encuentro muchas veces, tenemos un chatbot y hay preguntas, pero ¿me vais a cobrar? Y claro, entonces, pues creo que con software, machine learning, etcétera, se pueden hacer procesos de cualificación de ese lead y venderlo al mejor postor, de tal manera que quien te compre los leads acabe estando contento y generando negocio y que te quiera comprar más, vamos. Vale, entonces, por resumir un poquito el modelo, Javier, vosotros traéis tráfico a un directorio de abogados donde el tráfico que habéis atraído lo deriváis a los abogados en función de su especialización. Correcto. Claro. Y además también entiendo que evidentemente ese lead que le entregáis se lo cobráis, no se lo dais gratis al abogado porque ese es vuestro modelo de negocio. Correcto. Vale. Y además imagino que será un precio importante porque el abogado pues puede llegar a sacar muchísimo dinero de ese lead, claro, pues si tiene un camino largo. Depende del sector, obviamente hay unos precios u otros. No es lo mismo pues una acusación penal que te está jugando a la cárcel que un divorcio de mutuo acuerdo, pues que a priori el abogado ahí tiene poco que hacer porque hasta la demanda los dos están de acuerdo y es un proceso sencillo. Entonces depende un poco de la especialidad. Entonces, estos abogados, luego, ¿cómo hacéis para ver cuáles son sus especializaciones? ¿Ellos mismos son los que completan una ficha? Correcto, eso es. El abogado es el que rellena todo tal y como quiere. O sea, tiene total libertad, más allá de los límites de, pues, no sé si son un máximo de 5 especialidades, solo una ciudad, etcétera. 5 especialidades y una ciudad. Creo, estoy hablando de memoria. Sí. Entonces, luego atraéis tráfico. El tráfico lo atraéis, entiendo que a través de content marketing, ¿no? Fundamentalmente sí. O sea que hacéis contenido relacionado con el mundo jurídico, ¿no? Correcto, tanto para clientes finales, tipo pues cosas que debes saber si te vas a divorciar, como para también abogados, precisamente para atraerlos a la plataforma. Desde pues, máster para acceso a la abogacía, a pues, que debe saber un abogado sobre el blanqueo de capitales o cualquier cosa que pueda interesar a un jurista. Sí. Y entonces, una vez que está en la web, el cliente que habéis atraído, pues ahí os indica qué es lo qué problema tiene. Vosotros tendréis una especie de formulario, va poniendo ahí, has hablado también de un chatbot, ¿no? Va poniendo ahí cosas y con esa información ya podéis derivarlo hacia un especialista. Y eso, pues evidentemente, pues un poco como habitísimo con los gremios, pero vosotros con los abogados, ¿no? Exacto. Vale, muy bien. Está claro. Yo creo que el modelo está muy claro, ¿no? Es un directorio típico, un marketplace de alguna manera también, ¿no? Sí. Conectar oferta y demanda, o sea, es muy... Entiendo que solo en España por ahora. Sí. Y bueno, cuéntame, para hacer esto, Javier, sé que lo combinas con tu trabajo de SEO, pero hay cosas que habrás tenido que subcontratar, imagino que diseño, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo te lo has montado en ese sentido? Pues casi todo otros freelance que o bien conocía o bien he conocido en el proyecto. También, obviamente, pues ha habido algún conocimiento que no hemos seguido trabajando. Eso son cosas que pasan, pero fundamentalmente freelance. Y ¿cómo has hecho a nivel formal? ¿Has constituido una sociedad? Sí. ¿Por qué lo has hecho? Porque mucha gente empieza por los proyectos, pero como hasta que no empiezan a ingresar mucho, ¿tú también has esperado hasta que ingresabas o como? Bueno, realmente la sociedad la hicimos porque el proyecto inicialmente éramos 2 socios y es la mejor manera, yo creo, que hay de dejar las cosas atadas y bien atadas, el hacer una sociedad. ¿Ya no está la otra sociedad? No. Ah, vaya. Bueno. Bueno, entonces empezaste. ¿Cuánto tiempo llevas con ello ya, Javier? Pues yo creo que unos 2, 3 años igual, 3. Vale. Y bueno, ¿qué tal vais de tráfico, de leads y demás? Es lo bueno y lo malo, ¿no? Yo siempre digo de tener un proyecto, no sé si hay un nombre técnico, el side project es un proyecto paralelo, ¿no? Un poco que vas desarrollando en tiempos o ratos libres. Va bien, va creciendo tanto en ingresos como en tráfico, pero sí que es cierto que no va creciendo a un ritmo pues como si me estuviese dedicando full time a ello. Entonces,
Lo bueno es que no dependes de este proyecto, que mañana nos podría penalizar Google y yo seguiría pudiendo comer. Y lo malo es que obviamente si le dedicas poquito tiempo, pues vas más despacio. Pero también es cierto que a mi modo de ver, quizá el sector no está todavía preparado para entender este modelo. Me refiero al sector de la abogacía, donde todavía yo creo que le faltan unos añitos para que los abogados se abran un poco más de mente al modelo de comprar un lead, sabiendo que ese lead pues, puede ser de más o menos calidad, que puede ser que esa persona haya pedido presupuesto en 2 o más despachos, etcétera. Entonces, para que te hagas una idea, me parece que fue en el código deontológico de hace unos poquitos años, no sé si 2009, está prohibida la publicidad en el sector de la abogacía. Sí, sí. Entonces, claro, es un sector pues, que todavía yo creo que le quedan unos años para que este tipo de modelo pues pueda funcionar mejor, que sea el propio abogado que, mira, este mes no tengo trabajo, voy a gastarme unos eurillos en comprar teléfonos de posibles interesados en mi zona, en mi sector, en mi especialidad y a ver qué necesitan y si yo les puedo ayudar. Sí, sí, sí. Vale, o sea que todavía ves que el cliente de los leads todavía no está tan convencido como debería, como No, ocurre en otros sectores, ¿verdad? Que es no. un sector un poquito más tradicional. Sí. Sí, por ejemplo, yo que sé, en la formación que también he trabajado, pues casi todos los grandes academias, etcétera, tienen incluso ya departamentos CRM para trabajar precisamente con vendedores o revendedores de leads, que son en la abogacía no pasa. También es cierto que es un sector hiperatomizado, o sea, sí que hay despachos grandes, pero normalmente está todo muy, muy, muy atomizado. Muy bien. Entonces, el otro día, de hecho, creo que era Charlie, el que te contrató en vivo, creo que publicaba que se estaba dedicando desde hacía poco tiempo a su proyecto y que había notado que eso iba muchísimo mejor y que se arrepentía de no haberlo hecho antes. Está claro, o sea, Sí, no sí, es lo mismo trabajar un rato que trabajar full claro. time. ¿Y eso cómo te organizas tú? Porque eso es una cosa que le pasa a mucha gente que tiene side projects, ¿no? El cómo haces para dividir tu tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas al side project? ¿Cuándo empiezas con ello? ¿Cómo te lo montas, Javier? Pues básicamente para mí es una manera también de balancear las épocas valle y pico de agencia de SEO tradicional. Precisamente, si yo tengo mucho trabajo, pues porque por lo que sea me ha entrado una auditoría o uno de los proyectos ha migrado o estamos preparando una migración, etcétera, que requiere más tiempo, pues ahí obviamente abandono un poco el side project, me dedico más a los clientes, que es un poco lo más urgente y lo que me está dando de comer a fin de mes y viceversa. Si pues acabamos de tener la migración, está todo más o menos tranquilo, o estoy trabajando también para una multinacional, pues están los equipos de vacaciones. El mes de agosto, por ejemplo, es bastante pausado en general, sobre todo en el mundo de la gran empresa. Pues ahí puedes aprovechar más para, si no estás de vacaciones, obviamente, para dedicarle a tu proyecto. Pero tampoco tengo una regla de dedicarle el 20% de tu jornada, ni muchísimo menos. No, más o menos cómo va surgiendo día a día. Y tú que has trabajado casi las 24 horas del día cuando estabas empezando día y noche, como bien decías, Sí, sí, sí. que tienes digamos, esa cultura de trabajo. Bueno, ahora tienes familia, evidentemente la familia es un Lo factor primero. condicionante muy importante, pero cómo decides qué horas dedicas a esta actividad, ¿no? Cuando eres tú el que las gestiona al 100% realmente. Mm. Pues es un tema quizá un poco, yo creo que personal, porque obviamente cuesta el trabajo, pues hay, tú sabes, hay personas que pueden tener problemas de adicción, ¿no? al trabajo. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese problema nunca y las voy gestionando pues un poco también sobre el día a día. Quiero decir, hay semanas que a lo mejor pues me apetece ir al cine o a un teatro, a un concierto y no miro si son las 6 o las 5 o las 8. Así como otras a lo mejor, pues hoy por ejemplo es un sábado y por la tarde y estoy entre comillas haciendo esta entrevista que puedo considerar que es trabajo y no tengo ningún problema ni en que sea domingo ni cogerme fiesta un lunes. Y sí que es cierto que voy un poco sobre la marcha. Ya te digo que no tengo ningún plan ni ninguna, digamos, metodología que siga a rajatabla. Nada más lejos de la realidad. Vale. En el directorio de abogados, que no os has dicho cómo se llama todavía. Iurisnow.com. Vale. En el directorio Juris Now,
Javier, nos has dejado caer algunos proyectos de futuro. Nos has hablado de inteligencia artificial, por ejemplo. Cuéntanos un poco hacia dónde queréis ir o quieres ir. Bueno, realmente hay un chatbot que son unos argentinos, se llama Cliengo, que ellos teóricamente ya implementan inteligencia artificial. Digo teóricamente porque a mi modo de ver, sin ser ningún experto en el área ni mucho menos, pero sí que creo que se usa muchas veces, digamos, exagerando un poco. Para mí, inteligencia artificial pues es algo ya cercano a la inteligencia humana y muchas veces se habla de machine learning, que son 4 procesos donde un autómata decide entre miles o cientos de miles de caminos A, B, A, B, A, B, A, B y te saca una respuesta. Entonces, el chatbot lo que te permite es, pues, digamos, entender mejor la necesidad del usuario para decidir a qué abogado se lo envía en base a unas preguntas. ¿Te quieres divorciar? Sí, vale. ¿Es de mutuo acuerdo? ¿Tenéis hijos? ¿No tenéis hijos? Y obviamente, si la pregunta no es de divorcio y es de herencia, pues ya el chatbot te puede preguntar, vale, ¿hay testamento? ¿No hay testamento? ¿Cuántos hermanos? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Ese tipo de cosas que yo no considero inteligencia artificial, pero que bueno, que obviamente ya que te llegue un lead, en lugar de necesito ayuda de un abogado de herencias, necesito ayuda de un abogado de herencias, somos 3 hermanos, estamos de acuerdo, mi madre tiene una casa que era mitad de mi tío y somos de Cuenca y ya te doy todo mascadito, obviamente ese lead está mucho más cualificado, hasta el punto incluso de darle al abogado la posibilidad de que sean ellos mismos los que establezcan el límite o la cualificación de los leads que quieren recibir. Si tú quieres recibir todo, pues te va a llegar personas que me quiero divorciar y que quiero que me asesores gratis. Y si tú decides pues, especializarte o recibir solo leads de divorcio internacional, incluso puedes preguntarle las cosas que tú quieras al cliente y que solo te lleguen las respuestas que tú hayas decidido. Es decir, pongo un ejemplo. Hay mucha demanda ahora de incapacitación de personas pues por Alzheimer o por cualquier tipo de demencia que no están en su sano juicio. Entonces, un familiar puede pedir la incapacitación legal, pero un abogado para, digamos, tener cierta garantía de que esa incapacitación se va a poder llevar a cabo, pues una de las primeras cosas que pregunta es que si hay informes médicos que avalen esa posible demanda de incapacitación en el juzgado. Entonces, si tú quieres que te lleguen todos los leads, puedes decirle que abrir la veda y que te entre todos, y si no, puedes decirle, si no hay un informe médico, dile que vaya primero al médico y luego que me llame. Y a ti ese lead, digamos, ya ni te llegaría. De esta manera ahorras tiempo, no teniendo que decir al posible cliente pues que necesita un aval médico con un informe que diga pues que tiene Alzheimer y que esta persona pues no está en su sano juicio para pues administrar sus propiedades, su dinero, etcétera. Y eso ya va a ser cada abogado el que decida qué es lo que quiere o no quiere recibir en cuanto a los leads. ¿Y esto lo tenéis ya implementado entonces? No. Esto está en el backlog. ¿Y esto cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo tienes previsto desarrollarlo? Muy sencillito. Usamos un plugin que se llama Gravity Forms y tiene lógica condicional, como decía antes, de sí, no, sí, pero no. Y es muy sencillito. Y el propio abogado lo queremos hacer de tal manera que el abogado con el ratón pueda elegir las preguntas y las respuestas que quiere recibir. Solo las respuestas que quiere recibir. O sea, que esto es un proyecto de no-code total, ¿no? Sí. Fundamentalmente sí. Sí. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Sí, porque yo no sé programar, entonces, y mi forma de verlo es, bueno, pues hoy parece ser, ¿no?, que Internet lo está dominando WordPress, pero no se sabe qué va a pasar dentro de 2, 5 o 10 años y tampoco sé si va a seguir PHP o si van a salir otras tecnologías. Parece que JavaScript está apuntando, o sea, golpeando fuerte, con lo cual yo dije, cuanta menos programación, mejor. Cuanto más estándar, todo. Mucha gente no sabe que hoy en día se pueden hacer maravillas sin hacer una sola línea de código, por eso lo digo. ¿Qué tipo de casos son los que más estáis viendo, aparte de incapacitación de personas? Pues lo más típico, divorcios, herencias, mucho de extranjería y últimamente también pues gente que quiere regularizar su situación.
demanda de cantidad, es decir, gente que le debe dinero, herencias también. Fundamentalmente lo que más este tipo de cositas, digamos, sencillas. Es raro que te entre un lead de un narcotraficante que quiere mandar a un... Sí, o sea, el que te entra, pues normalmente pues que le han pillado a la Guardia Civil con un par de gramos, cosas de poca monta, digamos. Ya. Pero bueno, en esos casos quiero pensar que muchas veces tienen acceso a la justicia gratuita, con lo cual no van a llegar a ser clientes vuestros. En principio, hasta donde yo sé, que tengo que decir que tampoco tengo conocimientos jurídicos o los tengo muy básicos, la justicia gratuita tienes que demostrar que no tienes ingresos. O sea, no... Sí, pero entiendo que una persona que es lo que está traficando pues no tiene muchos ingresos, porque si no se dedicaría a otra cosa, ¿no? No sé lo que decir. No sé. Ingresos oficiales, digo, ¿eh? Oficiales, sí, claro. Claro, Sí. los que no sean oficiales, evidentemente esos no constan. Más preguntitas sobre el proyecto, Javier. Los clientes, los abogados, ¿qué perfil tienen los que acuerdan, los que llegan a firmar con vosotros un contrato para que les paséis leads? Casi todos suelen ser jóvenes y, digamos, no sé cómo decir, digitales, o sea, que entienden las posibilidades de Internet, porque la barrera de entrada yo creo que es un poco psicológica en los abogados de la vieja Digamos que son escuela. abogados millennials, ¿no? Sí, Vamos a sí. decirlo, ¿no? Los de la vieja escuela es, bueno, Internet, yo no voy a conseguir negocio. O sea, la gente no busca abogado por Internet porque a mí me vienen siempre recomendaciones, boca a oreja, el conocido, el amigo, no sé quién cliente mío que le ha recomendado. Y por supuesto que sí, todos lo hacemos y es una de las mejores maneras de fiarte de alguien que no... que a priori no conoces, pues una de las mejores maneras es de que un conocido tuyo del que te fías o tienes confianza en su criterio te diga, Claro. fulanito tanto es buen abogado como monta bien unos toldos. Pero si no conoces a nadie, insisto, o si te fías de las opiniones que puedan tener otros usuarios por Internet, al final el sistema de reviews, valoraciones, etcétera, si quien las, digamos, gestiona es capaz de identificar falsos positivos, falsos negativos, reseñas falsas y más o menos está cuidado el sistema, es algo totalmente válido también. Si no sea, como digo, pues, Vale. corrompido, ¿no? Y para posicionar, ya por ir terminando, Javier, para posicionar estás utilizando content marketing, que entendemos que son artículos de texto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo haces con redes sociales, YouTube y todo ese tipo de cosas? Pues nada, no hacemos Cero, nada. cero, ¿eh? Por Me sorprende. desconocimiento, también. Pero, O sea, tú has jugado con eso como SEO. ¿con redes sociales? No. Algo has tenido que hacer. Con redes sociales no. Y es más, yo pienso que las redes sociales para este sector como es un uso, digamos, esporádico, porque al final, pues yo qué sé, al dentista, si quieres, si me apuras, aunque sea cada 6 meses o un año, pues es algo que tienes que ir pues, recurrentemente. O Netflix, pues lo abres, si no es todos los días, varias veces a la semana. Sin embargo, un abogado, pues, ¿cuándo recurres a él? Cuando tienes un problema. Pero estaba pensando más en el uso de redes sociales que no necesariamente sean tuyas para posicionar los contenidos que estáis publicando. Tampoco. No. O sea, el conseguir que tengan muchos tuiteos, ese tipo de cosas, no es algo que a tu juicio influya demasiado en el éxito. A ver, quizá Twitter sí, precisamente porque creo que sigue todavía con un acuerdo con Google para proveerle de lo que está pasando en real time. Entiendo que Google es consciente de la limitación que tiene frente a Twitter de lo última hora, en cuestión de los últimos 2, 3, 4, 5 minutos. Y quizás sí, quizá los tweets sí que pueden ayudar a posicionarte en noticias de última hora. Pero es que nosotros no jugamos en esa liga. O sea, todos los contenidos o prácticamente todos los contenidos que lanzamos son evergreen, es decir, no son relativos a noticias, actualidad ni nada parecido. Y sí que es cierto también que con Twitter puedes posicionarte el tweet en Google, pero no jugamos a eso. O sea, estamos... Entonces, lo que utilizáis es lo de toda la vida, es decir, Sí. conseguir enlaces
que no hay nada nuevo, hay, bueno, está todo el tema de la semántica y demás, ¿no? Sí, a ver, lo de toda la vida, digamos que se abusó de los enlaces y, por Mm. decirlo de forma muy resumida, han ido perdiendo peso en pro de otras métricas que no se sabe muy bien cómo hace Google para, pues, digamos, intentar evaluar la experiencia de usuario una vez que llega a la web. Se habla de que si rebote, que si un poco sticking, es decir, que si un usuario llega a un resultado y vuelve a Google a buscar lo mismo, pues podría llegar a entender que el primer resultado no le ha satisfecho, páginas de vistas por sesión, etcétera. Digo, no se sabe muy bien, pero no tenemos que olvidar que Android representa un 90 y algo por ciento de dispositivos móviles en el mundo, ya hay más tráfico móvil que desktop y además en desktop tenemos los Chromes que estamos logados en Google pues prácticamente durante toda la navegación. Entonces, no sé qué datos usa, pero desde luego puede usar los datos que quiera sobre nuestra navegación para evaluar cuán satisfechos estamos con un sitio web. Las búsquedas brand, es decir, si hay gente que busca balones de fútbol Corte Inglés o balones de fútbol de Caldon, puede ser un indicativo de que los balones de fútbol de una u otra empresa pues gustan más. Y son cosas pues, que se han ido un poco implementando métricas en los últimos años en detrimento un poco de los enlaces. Luego también, hoy en día los contenidos tienden a ser más largos, ¿no? Hay algunas cosas de ese tipo que también ayudan, ¿no? Que han ido cambiando con el tiempo. Sí, a ver, hay de todo. Yo creo que el que sea largo per se no tiene por qué ser una ventaja, pero sí que es cierto que si tus competidores están intentando competir con una determinada keyword, con un contenido largo, quizá tú pues tienes que tener eso en cuenta. Ahora, receta para cocer un huevo frito o para cocer un huevo duro, no creo que se necesiten 1000 palabras. Entonces, o a qué hora juega el Real Madrid, pues el mejor resultado es 4 o 5 bytes de un número, una hora y ya está. Entonces, yo creo que a veces esas expresiones tan tajantes de 1000 palabras, yo creo que están fuera de la esencia de lo que funciona o no funciona, que al final sí que es cierto que, pues, poniéndonos muy puristas, Google siempre decía piensa en el usuario y yo creo que van pasando los años y va cogiendo un poquito, estamos todavía muy lejos de que lo mejor para el usuario sea lo que mejor posiciona, pero sí que es cierto que va cogiendo un poquito de año tras año más sentido esa frase de olvídate de los enlaces, olvídate del SEO, olvídate de todo y piensa en el usuario. Luego también hay un factor que no existía cuando tú empezaste, que es el de la publicidad. Cuando tú empezaste apenas había publicidad, con lo cual nadie te molestaba realmente. Yo, de hecho, siempre pienso que uno de los factores que más puede tener impacto en las actualizaciones de los últimos años, etcétera, son cosas que pueden ir contra el modelo de negocio de Google. Entonces, obviamente, si Google ya se debe a los inversores, si hay pues otros modelos de publicidad, hay páginas web que tardan mucho en cargar porque tienen mucha publi y no es de Google, etcétera, puede llegar a impactar de forma negativa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, Javier, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, de tu pasado duro tratando de salir adelante, trabajando por la noche, aprendiendo, a tu presente con ese proyecto y el futuro, que también nos has contado algo de por dónde quieres ir. Así que nada, solo me queda desearte muchísima suerte. Muchísimas Que gracias. pronto pongas un tuit como el de Charlie. Espero, No, espero. no sería bueno para tus clientes, pero bueno, De digamos hecho, que para... a medio plazo es mi objetivo. Mm, sí, sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. A ti. Chao, chao.